Queremos daros la bienvenida a este espacio del estudio bíblico. Llegamos a la segunda carta de Juan, capítulo 1. Hoy hablaremos sobre permanecer en la doctrina de Cristo. Y esto lo puedes leer en los versículos del 4 al 11. Pero antes, el apóstol Juan hace una salutación. Una salutación de 3 versículos. Los vamos a leer para brevemente situaros. Porque claro, no podemos empezar a leer el versículo 4 sin antes leer los versículos anteriores. ¿Por qué Pablo escribe esto? ¿Por qué Pablo nos exhorta y nos alienta en esta mañana con estas palabras? El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Aquí podemos notar que en este versículo Juan enfatiza 2 veces la palabra verdad. Y si tú analizas esta carta y analizas las 3 epístolas de Juan, te darás cuenta que Juan habla la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, es decir, que las cartas hablan de Jesús. De hecho, la primera carta de Juan prácticamente habla del amor. ¿Quién es el amor? ¿Quién es la esencia del amor? Jesús es amor. Dios es amor. En esta segunda carta se nos habla sobre la verdad, y en este versículo 1, segunda carta de Juan, capítulo 1, 2 veces aparece la palabra verdad. Y si sigues leyendo los siguientes versículos, también menciona la verdad. Hemos identificado también al anciano. Así empieza el versículo 1. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos. Podría significar que Juan era un anciano entrado en años, porque al escribir esta epístola ya habían pasado más de 90 años. Pero también puede significar que Juan tenía un cargo, una posición en la iglesia, y ese cargo se le reconocía como los ancianos de la iglesia. Lo curioso es que en esta carta, Juan, y en esta introducción, en este capítulo 1, no se presenta como un apóstol, como sí que lo hace en cartas anteriores. Es decir, que la persona a la cual él estaba escribiendo ya aceptaba su autoridad. Por eso él se llama a sí mismo anciano. La carta fue dirigida a la señora elegida. Y claro, uno puede pensar que cuando lee el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, puede pensar en 2 cosas: en una mujer y en sus hijos, o en la iglesia y en sus miembros. Probablemente pudiera ser el nombre de una mujer destacada, prominente, importante en esa iglesia, pero también cabe la posibilidad de que Juan podía haber estado pensando en la iglesia, la esposa de Cristo. Luego dice Juan: y a sus hijos. Esta mención podría referirse a los hijos físicos de esta mujer, de esta señora, o bien podrían ser los hijos espirituales de la iglesia. Pueden ser ambas posibilidades. Pero ahora llegamos al versículo 4, del 4 al 11. Permaneced en la doctrina de Cristo. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor. Mira, Juan empezando a hablar del amor. Los versículos anteriores hablan sobre la verdad, ahora Juan empieza a hablar de nuevo sobre el amor. Que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Hoy vamos a hablar de la sana doctrina. Efesios capítulo 1, verso 6 nos menciona al final la sana doctrina. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Tito, le expresa: habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina.
Tito capítulo 2, versículo 1. Es decir, que se debe hablar, enseñar o predicar la sana doctrina bíblica, una enseñanza sana conforme a la palabra de Dios. La sana doctrina es aquella que nos va a conducir a la salvación, no solamente a nosotros, sino a aquellos a los cuales les prediquemos la sana doctrina. La sana doctrina actúa en nuestra alma, nos sana, nos limpia del pecado, es decir, nos sana del pecado y nos da la salvación que Dios nos ha prometido en su palabra. De nuevo el apóstol Pablo instruye a Timoteo diciendo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda carta de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Esta doctrina o enseñanza es la sana doctrina. Esta es la sana doctrina que Pablo le pide a Tito que también predique. Es necesario para ti y para mí enseñar y predicar la sana doctrina. La sana doctrina exalta a nuestro Señor Jesús. Hay muchos pastores, líderes hoy en día que se exaltan a sí mismos, buscando la gloria de hombre y no la de Dios. Y esto es contrario a la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina exalta a Jesús. Lamentablemente hay quienes hacen más énfasis a su marca personal, se dan publicidad en las redes sociales y se han olvidado de predicar la sana doctrina. Hay muchos predicadores que ya no hablan, que no comparten de Jesús. Solo comparten de temas humanistas, el tú si puedes, levántate de nuevo que lo vas a conseguir. ¿Dónde está el Jesús? ¿Dónde está el exaltar a Jesús? La sana doctrina debe ser enseñada. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Es importante que la Iglesia del Señor sea nutrida con esa buena doctrina para un crecimiento espiritual conforme a la santa palabra de Dios. Este versículo sí que es interesante. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no sea conforme con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. No podemos envanecernos en cosas que no son conforme a la sana doctrina. Se debe predicar y enseñar las sanas palabras de Jesús, las cuales son la sana doctrina. La Iglesia debe predicar la sana doctrina, el mensaje del Evangelio al mundo. Incluso somos llamados a contender ardientemente por la fe. Lo dice la epístola de Judas, capítulo 1, verso 3. Combatir por la fe del Evangelio, defender el Evangelio, luchar por el Evangelio. Y en estos versículos la fe se refiere a la sana doctrina, la cual hay que predicar sin agregar, sin quitar nada a la palabra de Dios. La sana doctrina es importante porque es clara al decir que nos dará la salvación a nosotros mismos y a todo aquel que nos oyere y la pone por obra. Por tal razón debemos tener cuidado tanto de nosotros mismos como también de la doctrina que hemos aprendido y estamos enseñando o predicando. La sana doctrina es importante para que no seamos engañados ni seamos fluctuantes, como dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Que podamos crecer en todo en aquel que es la cabeza de la Iglesia, es Cristo. Si Cristo no es la cabeza de la Iglesia a la que asistes, hay un problema. Cuidado porque a lo mejor no se está compartiendo la sana doctrina. Si la autoridad, el líder, el pastor de esa iglesia no comparte sobre el amor de Cristo, no comparte sobre la piedad, no comparte la sana doctrina de la palabra de Dios, cuidado, porque a lo mejor estás en una iglesia equivocada. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
La sana doctrina es importante para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 5. Muchas veces hay personas que nos preguntarán o pedirán un motivo o razón de tener esta esperanza en la predicación del Evangelio. La Escritura nos dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas capítulo 3 o Judas versículo 3. No se trata de decir con esto que vamos a pelear, sino más bien que debemos defender los puntos doctrinales que se establecen en la palabra de Dios para nuestra salvación. ¿Se puede tener fe sin estar en la fe? Es una pregunta que es bastante curiosa. ¿Se puede tener fe sin estar en la sana doctrina? Podemos recibir muchas cosas por medio de la fe en Dios, tales como sanidades, liberación, bendiciones materiales. Sin embargo, eso no quiere decir que estemos en la doctrina establecida por Jesús. Es imposible, mejor dicho, enseñar acerca de la Biblia sin enseñar doctrina. Es el fundamento de toda la enseñanza de la predicación. La Biblia nos dice, retened la doctrina que habéis aprendido. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Y esta doctrina que estamos llamados a retener no es cualquier doctrina, sino la sana doctrina. Muchos dicen, yo estoy firme en la doctrina que he aprendido, pero ¿será que la doctrina que han aprendido es la verdadera? Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La sana doctrina es la enseñanza de la palabra de Dios en pureza, en verdad, sin tinieblas, sin error. Si la doctrina es sana, estaremos sanos espiritualmente. Vendrá un tiempo en el cual no se enseñará la sana doctrina, pero hoy es tiempo de escucharla. Hoy es tiempo de predicarla. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es decir, que la palabra de Dios no cambia, es eterna, es inmutable en su naturaleza. Con ella te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera carta de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Por tal razón debemos de tener cuidado de la doctrina, ya que de esa doctrina, de esa sana doctrina, depende nuestra salvación. Hoy hablando sobre la sana doctrina. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículos del 4 al 11. ¿Quieres dejarnos tu comentario, tu punto de vista? ¿Quieres dejarnos tu reflexión al respecto? Puedes hacerlo a través de WhatsApp, a través de Telegram o a través de este canal de YouTube de Radio Solidaria. La próxima semana, si Dios lo permite, continuaremos. Radio Solidaria, una radio comprometida.